Buen día. En este video voy a compartir la información sobre un reciente video que acabo de subir sobre una iniciativa que se está promoviendo en el mundo, en muchos países, y actualmente también en México ya están empezando personas a considerarlo y a ponerlo sobre la mesa como una posibilidad. Esta iniciativa habla de que los niños de 5 años, o alrededor de 5 años, ya pueden elegir el sexo, como la identificación de su sexo. Si hay un niño que diga que no se siente, si es un niño que diga que no se siente niño, que él pueda tomar la decisión, que como si él tuviera la autoridad, y quitarle la autoridad a los padres para que él pueda decidir cambiar su sexo y ser sometido a una cirugía para cambiar su sexo. Esto es no solo un atropello, y lo comenté en el otro video, ¿verdad? Es una tontería, es una aberración. Y ¿qué quiere decir una aberración? Una aberración significa que se destruye y se distorsiona algo como en su flujo natural. Algo que por naturaleza va fluyendo, se interrumpe y se distorsiona. Eso es una aberración. Y esa propuesta es una aberración con la dignidad, con la integridad de los niños. Toda la información que yo trabajo, todo mi proceso, todo lo que yo he aprendido siempre es enfocado desde los ojos del niño. Y es una perspectiva, yo he aprendido una perspectiva bien diferente de cómo yo aprendí a conocerlo desde la sociedad, desde la familia, desde la vida. Yo aprendí a conocer una perspectiva muy diferente de las cosas, y todo mi proceso, el modelo que yo trabajo, toda la información que yo les comparto a mis pacientes, con la que los voy guiando para restaurar sus heridas más profundas, etcétera, etcétera. Todo está basado en esa perspectiva. Generalmente aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de los adultos, lo que nosotros pensamos que es lo correcto, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para los hijos, etcétera. Pero una cosa es lo que yo pienso que es lo mejor para el hijo desde mi perspectiva. Y esa perspectiva también está muy influenciada desde mis heridas, desde las heridas que yo traigo de la infancia. Entonces ya eso tergiversa, ya eso distorsiona también la perspectiva que yo voy a tener con los hijos. Más adelante voy a grabar en otro video. Voy a hablar de todo esto, pero desde una perspectiva general, porque toda esta cuestión no es solamente con esta situación de que si los niños pueden elegir el sexo y si pueden ser sometidos o no, si ya tienen la conciencia y la voluntad para que se respeten sus derechos, si quiere elegir o no ser mujer, ser hombre, etc. No solamente tiene que ver con esto, esa es como una consecuencia de muchísimas más que afectan a todos los seres humanos, no solamente a las personas que tengan una situación o que estén viviendo una condición de transgénero, a todos, heterosexuales y a asexuales o lo que sea. Todo tiene que ver con esta cuestión de la infancia, con el cómo se vivió, con el cómo se comprende y cómo todo eso va a estar determinado ahí en la forma en la que se va a interactuar en el mundo. Voy a grabar un video ya con más explicación de todo eso, como más general, pero en este video voy a hablar específicamente de esa cuestión, de por qué un niño no puede elegir o por qué un niño no tiene la capacidad para elegir. Primeramente voy a hablar un poquito en general de la parte teórica y la parte de las bases teóricas y científicas que se supone que para hacer estas propuestas las personas tendrían que investigar y tendrían que saber y conocer un poquito. Ahorita se las voy a platicar más o menos como de qué se trata y de qué hablan y qué dicen. Y después voy a hablar un poquito como de las consecuencias de una persona que está viviendo en esta situación. Cuando pase a esta segunda parte, voy a mencionar como de entrada, esta es una situación que tiene un origen. Ya en el otro video, en donde hacía la referencia de la senadora, daba un poquito como el antecedente. ¿Cuál es el origen que da paso a que una persona tenga conflictos con la identidad de género? Entonces voy a hablar parte del origen y voy a hablar también como la consecuencia ya de adulto de cómo vive una persona y por qué no es, qué consecuencias tendría, por ejemplo, todo esto, ¿no? Muy bien, bueno, primero en la parte de la teoría. En la base de la psicología
Yo fui maestra de universidad durante 14 años más o menos de diferentes universidades, siempre en la parte del desarrollo humano. Y en algunos momentos di algunas clases en donde hablaba de la teoría de las bases de la psicología. Cuando hace muchos años que me puse a investigar para reforzar la parte de la información que yo tenía que pasar a los muchachos, explicárselas, etcétera, fue muy interesante conocer algunos datos que yo no conocía, que yo no sabía en ese entonces. Cuando la psicología nace en aquellos momentos, en las Alemanias aquellas, cuando estaban los momentos de los nazis y todo este rollo, ¿no? Era un grupo, era un movimiento en donde estaba en Alemania. Había, pues sabemos de qué se trata ese movimiento, ¿ah? Que los nazis y con los judíos y toda la situación que hubo, millones de personas asesinadas, etcétera, etcétera. Okay. En ese momento, los alemanes, en la intención de querer controlar las masas y en estas perspectivas que tenían de que ellos eran superiores y que ellos empiezan a trabajar mucho con la medicina, porque en ese tiempo no existía nada de la psicología, nada de las cuestiones emocionales y nada de eso. Todo eso estaba reducido como a la cuestión de la mente. Entonces, el señor quería controlar las masas y controlar las mentes y en el afán de querer saber cómo funcionaban las mentes, pues muchas de las personas, de los judíos a los que agarraban y los mataban y lo que sea, a muchos a los que no los llevaban a las cámaras de gases y a esas cosas, a muchos los agarraban y hacían experimentos con ellos y les abrían la cabeza como para ver, a ver, ¿dónde están los sentimientos? ¿Dónde están las programaciones? ¿Dónde están? Como si estuviera aquí así las partes, ¿no? Las clasificaciones. Entonces, obviamente desde una forma como bien, pues no tanto como, o sea, pues sí, animal, ¿verdad? Y obviamente deshumanizada y toda esta cuestión, pero también así como, obviamente deshumanizada con las personas que los exponían a eso porque no era como voluntario, obviamente, sino también, pues desde el nivel cero del conocimiento de cómo funcionaba la mente. Entonces, pues matan a muchas personas para abrirlos, para conocer, para cómo sabe. Entonces tienen a muchas personas, obviamente también, muchas de las personas que estaban trabajando ahí como científicos, como en los experimentos, en la ciencia, en esta cuestión, eran muchas personas que estaban forzadas, eran muchos médicos que estaban forzados a trabajar, o si no los mataban, o si no esto, incluso había muchos judíos, no solamente eran alemanes, eran muchos judíos también que sabían que eran personas, entonces, ok, te perdonamos la vida, pero si trabajas en esto. Entonces, tenían que hacer lo que tenían que hacer por salvar la vida. Eran cuestiones que no están como a debate porque no vivimos en ese momento. Entonces, no sabemos cómo sentían o qué pensaban o qué condiciones, qué decisiones tenían que ellos tomar. X. Y eso no es el punto del tema. Ok. Entonces, hay mucha gente que está trabajando en la parte de la ciencia para comprender cómo funciona la mente. Bla, bla, bla. Se termina todo ese rollo y entonces mucha de esta gente que estaba trabajando se expande y se va por el mundo y continúa su proceso con la intención, por supuesto que no matando y no lastimando, sino aprovechando todos esos conocimientos que ya estaban adquiriendo para en verdad, genuinamente, en el servicio de la humanidad, ayudar a comprender cómo funciona el ser humano, cómo funciona el comportamiento, las emociones, por qué se comporta de esta forma, de otra forma, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchos teóricos que empiezan a salir a partir de ahí y empiezan a desarrollar teorías de muchas áreas, de muchísimas áreas. Pero hay unos que se van por el área específicamente del comportamiento humano. ¿Qué pasa con el comportamiento humano? Hay alguien que se llama Piaget, que él empieza a observar en los niños el comportamiento y entonces empieza a identificar empieza a seleccionar como etapas, empieza a diferenciar etapas en las que va viendo cómo en ciertas etapas, en ciertas edades, el ser humano va desarrollando como el proceso cognitivo. Esta cuestión es así como, ¿qué tanto puede analizar un niño? ¿Qué tanto puede analizar un bebé? ¿Qué tanto puede comprender? ¿Qué tanto es capaz de desarrollar el análisis? Un bebé no puede reflexionar o no puede analizar. En algún momento lo comento en algún video, ¿no? Un bebé no puede decir,
mi mami está enojada porque mi papi estaba con alguien, con otra señora, y mi mami se enojó por eso. O sea, el niño no tiene comprensión de muchísimas cosas, si no reflexiona no tiene capacidad de análisis, pero sí va teniendo un cierto nivel de desarrollo y de procesos cognitivos que le van permitiendo identificar, relacionar, etcétera. Durante gran parte de los primeros años de vida, el bebé todavía no reflexiona. La reflexión y el análisis quiere decir que todo lo que yo voy adquiriendo lo voy metiendo en mi cabeza y me van enseñando que esto es bueno, esto es malo, esto es cierto, esto es falso, ella es mi mamá, a esto debo hacer, esto no me debo comportar, eso sí me puedo comer, eso no me puedo comer, etcétera, etcétera. Me van enseñando y toda esa información yo la voy guardando. La capacidad de reflexionar o de análisis es todo eso que yo guardé, pasarlo como por un filtro nuevamente y reflexionarlo, o sea, revisarlo, volver a verlo y decir, a ver, espérame, esto sí es cierto, esto no es cierto, esto es verdadero, o sea, ¿es verdad que eso está mal? ¿Es verdad que eso está bien? ¿Es verdad que eso debería de haber sido así? Esa capacidad la tenemos ya cuando somos adultos, muchas veces ni siquiera cuando son jóvenes todavía, ni siquiera los de adolescentes. Claro, sí reflexionamos y sí pensamos y sí analizamos, pero se va desarrollando los procesos, estos procesos se van desarrollando a que sean cada vez más complejos. Entonces, si ya de adultos son cada vez más complejos, es que desde jóvenes y desde niños son menos complejos, son mucho más simples. Entonces, hay niveles de funcionamiento de la mente que hay temas en la sociedad que el niño ni siquiera alcanza a comprender qué significa, no tiene, o sea, se lo puedes explicar, mira, esto quiere decir esto y esto, sí, no, pues no quiero, no, sí quiero, pero lo comprende a nivel de niño, lo comprende con sus procesos bien básicos de desarrollo cognitivo o de entendimiento, de un entendimiento como mucho más básico. Aquí tiene, por ejemplo, mucho que ver si un papá y una mamá le explican, mira, es que esto es por esto y es por esto. Sí quiero. No, no quiero. Aquí tiene muchísimo que ver. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Se lo está diciendo su mamá? ¿Se lo está diciendo su papá? Entonces, tiene mucho que ver la cuestión emocional. Y eso es lo que esos teóricos estaban estudiando y son lo que decretaron y lo que determinaron y crearon teorías. Una teoría es algo que ya se estuvo estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Incluso el mismo Piaget trabajó mucho con sus propios hijos, estuvo mucho en el trabajo de la observación. Esos son estudios que llevan años y años y años y que cuando se llama teoría es porque es algo que ya está aceptado y algo reconocido y es algo que ya está comprobado. Entonces no es así como que a alguien se le antojó un día decir no, eso no es cierto, yo no creo. Como yo no estuve ahí, no sé, entonces no. O sea, hay cuestiones como la ciencia, como los hechos, como la investigación, que ya sabemos, no es lo mismo que decía yo ahorita a lo mejor del médico, no podemos juzgar porque no estábamos ahí, no, pero lo que estaba hablando es que no podemos juzgar la decisión de alguien más, pero esta es otra cosa, esta es la teoría de investigaciones y de hechos científicos respaldados por la experiencia y por mucho estudio, pues. Así como él, hay otros científicos, o hay otros teóricos, hay otras personas que estuvieron como muy estudiosos en estas cuestiones. Hay otro que se llama Vygotsky, que él hablaba de del desarrollo de cómo se desarrolla la persona. Muchos de ellos se enfocaban en la cuestión cognitiva, cómo se va desarrollando la comprensión y el entendimiento y el desarrollo de la persona, en relación, por ejemplo, Piaget hablaba, por ejemplo, así como con la edad, cómo se iba desarrollando como la mente, por decirlo. Vygotsky se enfocaba en la cuestión social. Él decía que la sociedad o el ambiente en donde estaba influía mucho en la persona. Entonces, él desarrolló también un estudio en donde hablaba que de acuerdo a las edades, la interacción que iba teniendo, cómo iba influyendo en el niño y cómo el niño también iba respondiendo de acuerdo a su nivel cognitivo y de acuerdo a su nivel de edades. Entonces, ya se va como ampliando y se van como sumando muchas educaciones. Tan cierto es lo que decía Piaget, que tenía que ver con las edades, se iba desarrollando su nivel de conciencia o su nivel de comprensión o de proceso de procesamiento de la mente y de su comprensión de la vida,
como también lo que menciona Vygotsky, que era, tiene que ver las edades, pero también tiene que ver el entorno. Sin embargo, bueno, así como están ellos, hay otros muchísimos que seguramente si alguien es un estudioso, le gusta leer, le gusta aprender, sí puede ser médicos, puede ser maestras, padres de familia, psicólogos, terapeutas, seguramente habrá mucha gente que pudiera decir, ay, también está fulanito de tal, y también está manganito de tal, que hablaba de esto y esto y esto, y también hubo un estudio que hablaban de tal cosa, y seguramente esta información que yo estoy diciendo quedaría escueta, y pueden complementar mucha de esta información. Hay mucha información que habla sobre esto, de cómo funcionan los primeros años de vida de las personas. Ok. Hay otro que en lo particular era el que me gustaba mucho. Y él es Erik Erikson. Este teórico hablaba, él desarrolló una teoría en donde hablaba de 8 etapas. Él creó o enfatizó como 8 etapas desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano. Algo bien interesante de todos estos teóricos y toda esta información es que cada vez entre más había más información y más teóricos trabajaban sobre este tema y conocían más esta información, todos se enfocaban más en las primeras etapas, en los primeros años de vida. Por ejemplo, Erik Erikson tiene 8 etapas. Las últimas etapas abarcan estadios de 10, 15 o hasta 20 años o así como mucho tiempo, pues. Y las primeras etapas abarcan año y medio así, bien poquitito. Entonces son etapas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor alguien en un año y medio, la primera etapa es un año y medio, la segunda etapa es año y medio, la tercera etapa son 2 añitos, son cosas así. ¿Qué significa esto? Que los primeros años de vida son sumamente importantes y que son momentos muy cortos en donde va a haber un aprendizaje muy, muy concreto y muy profundo en periodos muy cortos de tiempo. Eso es bien importante porque si ya no se aprendió eso en ese tiempo, se va a ir acumulando algo como mal aprendido o algo que ya no se restauró, no se solucionó. También Freud hablaba de ciertas etapas, pero y si se fijan todos, cuando empieza uno a revisar como la parte de las teorías, todos se enfocan mucho en los primeros años de vida. Y como lo dije y lo reafirmo, entre más pequeñitos, más importantes esos momentos. Ok. Algo interesante de las teorías de Erikson es que él, en las etapas del año y medio, del segundo año y medio, etcétera, etcétera, y todas las 8 etapas, sobre todo las primeras etapas, él va identificando como que en esta primera etapa el bebé va a aprender, por ejemplo, en la primera etapa, es la etapa en donde se marca un aprendizaje. El bebé tenía que haber recibido o va a desarrollar, por ejemplo, la confianza. ¿En qué se va a basar si desarrolla? Bueno, él lo identifica, va a desarrollar la confianza o la desconfianza. ¿En qué se va a basar? En que el bebé desarrolle la confianza o la desconfianza. Pues tiene que ver en el entorno, tiene que ver en la interacción con los papás, tiene que ver en toda esta cuestión. Él habla, enfocándonos en lo que les digo de aquellos tiempos, se concebía todas las situaciones emocionales, no se concebían como un problema emocional o como un problema de salud emocional, se concebía todo eso como algo mental, como que todo eso venía como de la mente, por eso todos se enfocaron como en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de la mente del niño, del adolescente y del adulto, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta cuestión de la salud cognitiva o de la cuestión mental, está incluida toda la cuestión emocional, pero debería ser separado. Y tan debería ser separado que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, todavía muchos problemas de origen emocional todavía son identificados o referenciados como la parte médica para trabajarse desde la mente. En algún video también hablo de la psiquiatría y todo este rollo, cómo la psiquiatría aborda como un problema de salud mental, algo que es de las emociones. Hay muchos psiquiatras, hay muchos médicos que son honestos y que comprenden esta cuestión y que canalizan al paciente. Sabe que usted no necesita medicamentos, no necesita estar con chochitos y con tanta cosa. Le voy a recetar esto nomás como para que se calme, pero eso lo tiene que trabajar emocionalmente, tiene que ir al psicólogo, tiene que trabajar la cuestión emocional. Aquí viene otro problema.
mucha gente sabe que tiene cuestiones emocionales por resolver y no se atiende. Entonces, ya la cosa va por otro lado. ¿Sí me explico? Entonces, también es bien importante no querer echar la culpa a esto, al otro, o querer buscar soluciones como torpes para tapar, destapar un hoyo para tapar otro, o lo que sea, cuando hay un problema muy grave o una situación muy grave de inconsciencia emocional y de no responsabilidad emocional de las personas adultas. Este, bueno, luego en el otro video, ahí sí va a estar muy bueno. Ese video va a estar, pues a lo mejor va a haber muchas cosas en las que a mucha gente le va a molestar o no les va a gustar escuchar, no porque, no porque esté haciendo juicios o no porque esté mal, sino porque no nos gusta escuchar y no nos gusta hacernos responsables, pero ya es importante empezar como a poner el dedo en la llaga, y no como por juzgar o por lastimar, sino porque yo no puedo restaurar algo que yo no veo. Si no existen heridas, pues entonces seguimos así como si nada. Entonces es importante ver en dónde están los errores que cometemos desde la parte de la crianza, cómo no sabemos hacernos cargo de nuestras emociones, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me adelanto tanto. Esto ya lo voy a ver en el otro video. Ok, continuamos entonces con la parte teórica. Erikson habla de estas teorías, ¿no? Y entonces, déjenme checo aquí rapidito, pero aquí tengo, ok. Entonces habla de esas etapas. Entonces él hace énfasis, es algo muy padre y muy, muy interesante, que en las 8 etapas, él dice, en esta etapa el ser humano va a desarrollar la confianza o la desconfianza. En esta etapa va a desarrollar o la autonomía o la vergüenza y la culpa. Entonces, si le va bien emocionalmente, si tiene un cobijo de la familia, un respaldo de la mamá, del papá, de la familia, el seno familiar, la sociedad, etcétera, etcétera, en el entorno en el que esté, va a ayudar y a promover que la persona, que el individuo desarrolle la autonomía, que él se sienta seguro con lo que él puede hacer, etcétera. Y describe, ¿verdad?, muchas situaciones y muchas cosas que el bebé hace, y es donde está él sintiéndose como desarrollando su seguridad desde el respaldo que hay en el ambiente familiar. Si no hay un ambiente familiar de seguridad, de protección, de amor, no hay una conexión energética, emocional, consciente con la mamá, con el papá, pues no están esas bases para que el niño pueda desarrollar, y lo que va a desarrollar va a ser la vergüenza, la culpa, y explica muchas formas en las que no se puede hacer. En el video que voy a grabar más adelante, que tanto les digo, voy a explicar más específicamente, voy a poner así como muchos detalles, perdón, voy a poner con muchos detalles o con ejemplos, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Cuando yo estudié la teoría esta de Erikson, y que estudié las teorías en general como para explicarlas, para dar la clase y lo que sea, yo ya conocía la de Erikson desde antes, desde que yo estudié psicología y desde que estuve yo en la maestría, etcétera. Y me encantó esa, se me hizo muy bonita y se me hizo muy padre porque ya estaba como más especificado y ya está un poquito como más aterrizado a la parte emocional, aunque no lo menciona directamente como emoción, pero ya se puede percibir un poquito más como esa interacción, ¿no? Él habla de las etapas del desarrollo psicosocial. Entonces, psicosocial, pues volvemos a la mente y en la parte de la sociedad. Pero falta meter y aclarar la parte de las emociones. Okay. En mi proceso y en lo que yo fui estudiando y aprendiendo, yo fui integrando con esas teorías, y sobre todo con la teoría de Erikson, yo fui integrando y como complementando un poquito para mi proceso, no solamente para mi proceso personal, sino como para mi comprensión de toda la información que yo tengo, para compartirlo con los alumnos, con los pacientes, etc. Yo fui agregando toda la parte emocional, las heridas de la mamá, las heridas del papá, las heridas del niño, qué heridas, de qué forma puede repercutir emocionalmente hablando, etcétera, etcétera. Y eso, pues, es súper interesante y es lo que me ha dado como mucha información para poder comprender cómo se puede destruir o cómo se puede lastimar o cómo puede afectar los primeros años de vida y cómo se puede restaurar. Cómo se pueden restaurar esos primeros años de vida para toda la vida del ser humano. Cuando viene, por ejemplo, una persona a terapia, trabajamos en sus primeros años de vida. Hay personas que ni siquiera se acuerdan. Hay personas que no reconocen. Hay personas que a la hora de preguntarle, a ver, platícame, ¿cuál es tu historia? ¿Tú tienes hermanos, tu papá, tu mamá, qué onda? Y las personas justifican totalmente, no, mi papá no, mi mamá no, una mamá muy amorosa, un papá muy amoroso, no, todo bien, no sé cuánto, Entonces, una cosa es que las personas ya de adultos estamos bloqueados, que no somos conscientes de las heridas, que no somos conscientes que no tuvimos papá, mamá amorosa,
que no somos conscientes de las situaciones de los primeros años de vida. Una cosa es que no somos conscientes, otra cosa es de que no existan problemas. Entonces, cuando empezamos a trabajar y que les paso mucha información y les empiezo a preguntar, a ver, platícame, ¿cuál es la historia de tu mamá? ¿Cuál es la historia de tu papá? Ah, mira, pues esto. Empezamos a identificar ahí como muchas heridas y programaciones que generacionalmente se van repitiendo como patrones, como educación, y les explico, ¿verdad? Cómo una persona, por qué si alguien sabe que está bien o que está algo mal, por qué lo sigue haciendo, etcétera, etcétera. Entonces hay una explicación bien extensa de cómo funcionan los primeros años de vida y cómo repercuten en el resto de la vida. Que más adelante en otro video voy a seguir así, como les voy a ampliar como toda esa información. Ok. Continuando con la parte de la base de las teorías de Erikson y todos estos teóricos. Entonces, hay mucha información que es importante que no solamente las personas que están trabajando en las leyes o regulando las leyes, maestros, todos los maestros, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todos deberían de conocer esta cuestión porque estamos interactuando con personas y tenemos que ser conscientes en qué momento de la etapa del desarrollo está la persona, porque no queremos que los adolescentes sepan lo que quieren. Es que no sabes lo que quieres, tú no sé cuánto, andas todo perdido y andas todo desorientado. Ok, en la etapa que menciona Erikson, en la etapa en la que cubre la adolescencia, que es como de los 14 a los 21 años, es precisamente la búsqueda de la identidad. Precisamente de eso se trata, de andar perdidos. Entonces, los papás, por ejemplo, es nada más así como un ejemplillo, esperan que los hijos sean buenos hijos y que sean educados y que sean esto y que sean lo otro y que sepan, que ya tengan la comprensión de qué quieren ser o qué quieren hacer o quiénes quieren ser, cuando apenas en la etapa de la adolescencia, de los 14 a los 21 años, es la etapa de la búsqueda de la identidad. ¿Cómo quiere que un niño de 5 años sepa cuál es su identidad sexual, su identidad como persona, etcétera? Si la identidad del yo se va formando durante todos los primeros 20 años de vida, 20. Cuando se termina esa etapa de los 14 a los 21 años más o menos, se supone que hasta ahí ya tiene el lapso justo para que, de acuerdo a estas teorías de cómo se va desarrollando la cognición en un ser humano, pueda tener la comprensión o el nivel suficiente como de madurez para ya por lo menos identificarse. Ok, en esta etapa de la adolescencia, de los 14 a los 21 años, que es la búsqueda, o sea, de eso se trata, de la búsqueda de la identidad, apenas está buscando, una persona de 14 años, una persona de 16 años, una persona de 18 años, una persona todavía de 20 años, está en la búsqueda de la identidad. No quiere decir que a los 14 años ya sabe y ya tiene que haber concluido la identidad. No, en todo ese tiempo de lo que se trata justamente es que el adolescente está como buscando identificarse. Por eso muchos chavos muchas veces se empiezan a juntar con otros chavillos así que son emos, ¿no? Y luego de repente ya se junta con otros que son vaqueros. Y luego de repente ya se junta con otros que son patinetos. Y luego de repente ya se junta con otros. Entonces, pues tú cambias no sé qué de amigos y andas bien raro y no sabes ni qué quieres. Exactamente. En la adolescencia hay muchos conflictos. Tengo yo un video ahí que se llama Restaurar la adolescencia y allí explico cómo funciona la adolescencia. Échense una vueltita ahí, no dura tanto, 20 minutos, media hora, no sé cuánto, pero es 20 minutos, media hora que les va a ayudar a dar una comprensión de cómo poder identificar, cómo poder relacionarnos con el adolescente, cómo comprenderlo. En la etapa de la adolescencia, justo de lo que se trata es de que la persona anda un poco perdida. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía necesita a su papá y a su mamá. A lo mejor ya no lo necesita de una forma más amorosa y más cobijada y más como desde el apapacho, como un bebé o como un niño, pero sí lo necesita a mamá y a papá de una forma más segura, más firme, como guías de la vida. Mira, hijo, esto es lo otro. Un adolescente necesita papás que sean más pacientes, que sean más abiertos,
que compartan sus propias experiencias, que le digan, mira hijo, yo cuando estaba joven aprendí esto, mi papá no sé cuánto, yo no tuve esto, yo sí tuve tal cosa, tú tienes tal cosa, aprende a ver esto, aprende el otro. No se trata de que se imponga al adolescente, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que se trata de que se guíe al adolescente. Mira, esta es la vida, esta es la situación, esto pasa, si tomas esta decisión puede ser esto, si tomas esta otra decisión puede pasar tal cosa, no sé cuánto. Se trata también de que el papá refuerce en el hijo, mira, tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú eres una persona así, las cosas buenas, por supuesto, porque en lo normal en la sociedad, los papás juzgan, critican, eres un inútil, eres un esto, y de inútil para arriba, eres un pi, pu, pa, pum, pum, todas al asino, no sé cuánto, bebón, no sé cuánto, no haces nada, hasta el cosa, hasta el cosa. Muchos adolescentes no tienen la oportunidad de elegir. Desde chamacos a lo mejor perdieron al papá, el papá se fue, no sé cuánto, lo que sea, todo el rollo ahí familiar que traigan. Y muchos chavos tienen que asumir responsabilidades que todavía no les tocaban. Es más, niños, es súper común que niños tengan que estar cuidando a sus hermanitos, que tengan que estar cuando no era su responsabilidad. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver con? Todo tiene que ver, ¿eh? No es como que, ¿qué tiene que ver con la cuestión de los trans? Tiene que ver, estamos hablando como en las bases biológicas, en las bases teóricas de cómo funcionan los seres humanos, para entender que, primero para aclarar y para comprender que un niño, si un adolescente todavía apenas está en la búsqueda de la identidad, en la adolescencia, ¿cómo va a saber qué elegir, qué quiere? Por eso, por ejemplo, en la adolescencia hay muchos chavos o muchas chavitas que dudan de si son gays, si les gustan las mujeres, si les gustan los hombres. O sea, ¿por qué? Porque todavía están en la parte como el conflicto, todavía están en el proceso de ir construyendo la identidad. La identidad del yo no se construye, no es una pastilla que se toma, no es un curso de 3 meses, no es, ya está chiquito, ya sabe, ya lo vestí de rosa o ya lo vestí de azul, ya, usted es niña, ¿eh? Ah, bueno, usted es niño, ok. Sí, mami, sí, papi. El niño y la niña van a decirle al papá y a la mamá, sí, mami, yo soy esto, pero tiene que ver no tanto porque hay una comprensión de lo que se está asumiendo, de lo que está pasando, sino porque hay una voluntad del niño a creer ciegamente en lo que diga la mamá y el papá, y eso es parte también del proceso. En los primeros años de vida, lo que se está formando no es tanto la mente, se está formando la parte de las emociones. Ya en la parte de la adolescencia, ya un niño más grandecito, o adolescente, o sea, justo para antes de entrar a la adolescencia, y toda la parte de la adolescencia, ya se empieza a formar la construcción de la mente. Los primeros años de vida es para construir la parte emocional. Entonces, ¿cómo diantres vamos a pensar o a esperar que un niño tenga la conciencia cognitiva y mental y la comprensión para tomar una decisión que una persona de 40, de 70 años, de 60 años, todavía trae el conflicto? Si hay adultos de 40 años que no saben ni siquiera qué quieren de su vida, hay adultos de 25, 30 años que no saben si se quieren casar, si quieren tener hijos, si no son conscientes ni siquiera de sus heridas. ¿Cómo se va a esperar que un niño de 5 años sea consciente de una decisión tan trascendental? Eso es irresponsable, es profunda y totalmente irresponsable de los adultos, de quien haga la propuesta, de quien autorice esa propuesta, de quien ejecute esa propuesta. Es total y absolutamente irresponsable. Y ya van comprendiendo por qué. Ya esto que estoy explicando, ya van comprendiendo por qué. Ok, todo eso es la cuestión teórica. Y es importante conocer, decía yo ahorita, padres de familia, maestros, etcétera. Es bien importante que se informen. Si usted es profesor de biología, si usted es profesor de historia, pues yo soy profesor de historia, ¿yo qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Estás trabajando con niños, estás trabajando con adolescentes. Es importante que conozcas cuál es el material con el que estás trabajando. El ser humano, cómo funciona el ser humano en esa etapa, qué piensa, qué siente. Es normal que el adolescente esté confundido, es parte de la adolescencia. Es importante informarse qué está pasando y cómo funciona el ser humano. Ok, entonces esa fue la parte como la teoría. Creo que con un poquito así, quieren tener más información, investiguen sobre Piaget, sobre Freud, sobre estas teorías de Erik Erikson. Hay muchos videos,
Hay mucha información, googleen. En vez de, o sea, esta información no va a venir en un TikTok. Esta información, entonces es importante que ciertas decisiones, incluso como padre de familia, en las decisiones que vas a tomar con tus hijos, no te bases en un TikTok que viste, que alguien dijo que quién es esa persona o de dónde se basa, en qué se basa. O sea, filtren. Incluso toda la información que yo digo, no se la crean. Investíguenla, filtrenla, medítenla, revísenla, considérenla, pero no la tomen totalmente, considérenla y evalúen, pero no nomás a lo menso, o sea, no nomás como que, no, yo no creo, no, yo no es cierto, yo no es, no, evalúen. Hay personas, ya vemos personas que hemos dedicado muchos años a investigar, estudiar. El trabajo que hacemos ya está comprobado porque hay muchos pacientes que a la hora de trabajar, yo desarrollé un modelo que pues es mío, yo lo creé y es un modelo que se basa en restaurar las heridas más profundas del alma y funciona porque lo he visto en mí, porque lo he visto en muchísima gente. He visto cómo cambia la vida de las personas, cambia su físico, cambia su entorno, cambia todo, cambia la perspectiva que tiene la persona, les cambia la cara, cambia muchísimo. Entonces es bien importante como comprender el impacto que tiene emocionalmente en los primeros años la presencia del papá y de la mamá, y sobre todo cómo funciona el niño, cómo funciona, para comprender cómo funcionamos nosotros también, y en la historia que tuvimos, por qué somos como somos o por qué aprendimos lo que aprendimos, etcétera, etcétera. Ok, ya aclarando un poquito esta parte de la teoría, hay muchísimo más información. Tengo yo un video ahí que se llama Nuestro Niño Interno o Nuestro Niño Herido. Hay dos videos, uno se llama así, uno y uno, ¿no? Es el mismo tema, pero es exactamente el mismo tema, nada más que en uno tiene ciertos datos que le fui agregando. No quise borrar el otro video y lo dejé ahí, pero grabé nuevamente el tema con esos datos extras. Entonces, pero no importa, es en general la información igual. Ahí habla mucho, por ejemplo, los primeros años de vida, cómo aprendemos de papá, de mamá, cómo se desarrollan y por qué son tan importantes, pero un poquito más desde la parte emocional. Pueden investigar sobre las etapas estas del desarrollo psicosocial de Erikson para que comprendan cómo, en qué se basa este teórico, en qué se basaron ellos, ¿verdad? Para definir estas etapas en la observación, en el comportamiento, qué características van a empezar a identificarse. Ah, caray, sí es cierto, mi sobrinita tal, mi nieto, mi esto y lo otro, ah, sí lo he visto. O sea, es ciencia, pues, es ciencia. No nada más la ciencia son los laboratorios y las explosiones, ¿no? Con los tubos de ensayo y esas cosas. No. También en la parte de la ciencia, desde la parte de la psicología, pues es mucho también el trabajo de las emociones, el trabajo personal, las experiencias y todo esto, pero basado también en el respaldo de las teorías de personas que se han dedicado al estudio y a la comprensión de esto. Ok, bueno, ya, hablando, esa es la cuestión como la teoría. Hablando ya de esta cuestión trans, ¿qué pasa cuando una persona, yo les dije, ok, yo les dije que les iba a hablar de las consecuencias si se aceptara, por ejemplo, una ley como esta. Ya con lo que les voy platicando ya se pueden ir dando como una idea de que está la cuestión como medio distorsionada. Antes de hablar de las consecuencias de aceptar esto, yo les dije que les voy a explicar cuál es el origen, y les voy a explicar todavía un poquito más a detalle cuál es el origen de una persona que tiene una confusión con la identidad. Ok. Si se acuerdan, en la misma teoría, y ahorita con lo que les platiqué, en los primeros años de vida, el ser humano va a identificar, va a desarrollar la cuestión emocional como va a desarrollar como una comprensión de sus emociones y una comprensión de las emociones del medio ambiente. Y como en los primeros años de vida el medio ambiente son sus papás los primeritos, los papás son súper importantes. O sea, la relación de los papás no es como, o sea, ¿qué quiero decir? Ay, mi bebé está chiquito, tiene 2 meses, pero yo estoy casada y no sé cuánto, pero ahorita la situación de la vida es difícil y hay que trabajar y ya los dos tenemos que trabajar. Entonces, como ahorita mi bebé está chiquito, tiene 2 meses, todavía no sabe, él está chiquito, no sabe, lo voy a dejar con mi mamá.
Lo voy a dejar ahí con la abuela, al cabo la abuela lo quiere y uy, lo aman, no sé cuánto, entonces está en un lugar seguro, está protegido. Lo voy a dejar en la guardería, al cabo en la guardería hay personas especializadas y los cuidan bien y no sé cuánto, y para que desde chiquito vaya interactuando y esto y lo otro con otras personas y que vaya como normalizando que hay más personas y no sé cuánto, Ok. Es importante, yo sé que esa es una realidad y es como una información que se maneja desde muchos especialistas, así como si eso fuera lo mejor y como si eso fuera lo correcto y así como que sí, para... Hay muchas teorías que desde chiquitos, que para que interactúen y que socialicen y que para que ellos comprendan que también no son el centro del mundo y no sé cuánto, Pero es bien importante, uno, entender cómo funciona las emociones del niño, cuáles son las etapas en las que se va a desarrollar sus emociones y cuáles son las etapas en las que se desarrolla su cognición, su entendimiento. Es importante respetar esas etapas. Por ejemplo, si un niño va a durar sus primeros 6 años de vida, 6, 7 años de vida, en los que va a desarrollar su parte emocional, y ya desde los primeros meses o el primer año, los 3 años, 2 años o no sé cuánto, lo quiero sacar a la vida y lo quiero aventar a la guardería para que desarrolle las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales las va a desarrollar a partir de los 6, 7 años. No tiene que desarrollarlo desde los 2, 3 años. Un bebé, un niño, necesita los primeros 6 años de vida. Lo importante y lo básico es en la familia. El bebé, el primer año de vida, tiene que estar en una conexión bien profunda con su mamá. El primer año de vida es el más importante. La persona más importante es la mamá. En el primer año de vida, en el primer año y medio de vida, y ya ahorita como en el primer año y medio, no, en el primer año, perdón, en la teoría se marca que el primer año y medio, pero de ese primer año y medio, el primer año y los 6 meses y los 3 primeros meses, todo ese momento, entre más cerquita al nacimiento, es más delicado y más importante. En ese primer año y medio de vida, el contacto más importante es la mamá. La mamá la mamá biológica, esa es otra cuestión, la mamá y el papá biológico son los de todo el rollo. Mamá y papá. A lo mejor mi mamá ama al bebé y lo quiere mucho y uy, súper consentido y son sus ojos y lo que sea. Sí, pero el bebé, el niño, el ser humano se comunica, tiene una conexión especial, tiene una conexión energética con la mamá. Por ejemplo, la persona puede estar trabajando, la mamá puede estar trabajando y si la mamá a lo mejor trae angustia, trae ansiedad, lo que sea, el bebé lo va a sentir y el bebé está allá, lo están cuidando la abuelita. ¿Y por qué lo va a sentir el bebé? Porque hay una conexión energética. Entonces, el bebé, cuando un bebé nace, bueno, antes de que nazca, cuando el bebé está en el vientre de la mamá, está conectado al cordón umbilical. Y a través de ese cordón umbilical con la mamá se está alimentando y está obteniendo todo lo que necesita, nutrientes, esto, lo otro, todo lo que necesita. Okay. Una vez que el bebé nace, cortan ese cordón. Cuando se desconecta ese cordón que está conectado con la mamá, energéticamente se queda un cordón con la mamá. Todavía el niño se queda conectado con la mamá. Hay una conexión energética, hay una cuestión. Ahora, yo no creo en eso. Bueno, el que crea no crea, pues no quiere decir que se vaya a borrar nada más porque, yo no creo, ya se desapareció, ya no existe. Pues no. Es aprender cómo funcionamos los seres humanos. No solamente somos carne, no solamente somos el cuerpo, somos también la cuestión del alma, la cuestión de las emociones. Acuérdense, acuérdense lo que les he platicado. Yo he trabajado, todo mi proceso he trabajado en la parte que no es la parte física, yo he trabajado en la parte del alma. Entonces yo comprendo la parte de las emociones, la parte de la energía, cómo interactúan. Todo mi proceso de trabajo, el modelo que yo desarrollé para trabajar aquí en terapia, yo trabajo a nivel del alma, yo no trabajo con la mente ni con el cuerpo. Nosotros trabajamos a nivel del alma y se hacen unos movimientos bien interesantes y la gente se queda así como, ¿qué pasó? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Qué onda? Es esto y esto y esto y esto, les explico. Entonces, empiezan a comprender todo el mundo, cómo funciona todo el mundo de las emociones y el mundo del alma, el mundo de lo espiritual, del espíritu, de la parte de las emociones y la parte del espíritu, que son cosas diferentes. También ahí tengo un video en donde explico qué es eso, cada cosa. Bueno, es otro tema, ok.
Entonces, en el primer año y medio, la mamá, con esa conexión que hay, la mamá puede aparentar, ay, yo estoy bien, no me pasa nada, no sé cuánto, yo positiva y no sé cuánto y lo que sea. Sí, 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 sí. Pero si yo profundamente no he sanado mis heridas, si estoy toda herida, estoy en el rechazo, en el abandono, en la injusticia, en esto, en lo otro, en el abuso, en el atropello, si yo traigo programaciones inconscientes de eso, de mi historia, todo eso, energéticamente, yo voy a ser inconsciente y no me voy a dar cuenta, pero todo eso de eso se va a estar alimentando directamente a mi bebé. Punto. Entonces, por ejemplo, si una persona, una mujer, la mamá, ¿no? Anda bien neurótica porque trae problemas con la pareja, porque el viejo anda ahí de volado, porque no sé cuánto, porque lo que quiera, ¿no? Y la persona anda bien neurótica, toda esa neurosis y todo ese desarmonioso, se va a estar alimentando el bebé directamente. Luego los bebés van a tener problemas. Anda el bebé que no puede dormir, trae problemas de no sé cuánto, anda el pobrecito el niño, o sea, va a repercutir en el niño, pues. Y mucha gente puede decir, por eso mi bebé es así, por eso llora mucho, por eso no sé cuánto, por eso tiene problemas de no sé qué, por eso tiene problemas. Sí, 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 sí. Cuando una persona viene conmigo y me dice, oye Liz, ¿tú atiendes niños? Dije, ¿de qué edad? No, pues un niño de 6 años, un niño de 7 años. No, señora, usted es la que tiene que ir a terapia. Nunca el problema es del niño, nunca el problema es del niño. Son los papás los que tienen que atenderse. Bueno, porque es esta conexión. Entonces, todo el rollo lo que está pasando. Ahora, todo el problema es de las mamás. No, 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 no. Estoy diciendo. La mamá anda toda neurótica. ¿Por qué? Pues porque el tipo, la pareja, no respalda, no se compromete, no apoya, no se hace responsable, ni como papá ni como pareja. Si una mujer se sintiera respaldada, cobijada, protegida por su pareja, ella podría estar perfectamente en su casa, en armonía, en amor, en comprensión, feliz, sintiéndose amada, y toda esa energía se estuviera pasando y alimentando directamente a su bebé. Las formas en las que ella se relacionaría con su niño sería una forma muy amorosa. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver el hombre. Y el hombre es un elemento en el que en muchos temas de problemas emocionales, el hombre no se menciona. Entonces, por supuesto que tiene una gran responsabilidad, la ausencia y la desconexión y la responsabilidad de muchos hombres ante todas estas cuestiones. Papá y mamá son la raíz, como si fuéramos un árbol, y papá y mamá son las raíces del árbol. Entonces, no puede estar sostenido un árbol fuerte con la mitad de las raíces todas fregadas ahí. Pues claro que no, necesita el 50 y 50% de las raíces. Bueno, eso lo explico en el otro video ya con más detenimiento. Ok, entonces, mamá nos va a programar el mundo interno en el primer año y medio de vida. ¿Qué quiere decir eso? Okay. El mundo interno es toda la cuestión del ser, es cómo el ser humano se percibe a sí mismo, el autoconcepto que tenga, el autoestima, si el ser humano se siente bienvenido, si se siente merecedor, si se siente valioso, si se siente digno. Cuando una persona adulta, 30, 40, 50, 60 años, no sé, vive en relaciones, una relación de pareja o en un trabajo en donde no se siente digno, en donde se siente atropellado, donde lo abusan, donde lo anulan, donde él mismo aprendió a anularse, etcétera. Todo eso es consecuencia de su primer año y medio de vida y de la programación, de la conexión con su mamá. En ese momento se programó a ese niño para que emocionalmente lo trataran de esa forma para el resto de su vida, el primer año y medio. Mamá es la que enseña el amor, mamá es la que va a enseñar a sentirnos merecedores del amor. En el video que les comento de nuestro niño interno, ahí explico cómo funciona todo eso, o sea, cómo los papás educan desde sus heridas, no educan desde el amor. Todo lo que hacen por mis hijos para que ellos no sufran es desde las heridas. Para que seas alguien en la vida, todo eso, en el otro video voy a explicar toda esa cuestión y como todos los errores que se cometen y que lo seguimos repitiendo generación y generación y que no somos conscientes de todo eso. Y
y hasta lo defendemos y desgraciadamente en el repetir, en el seguirlo repitiendo, bloqueamos el pasado y no queremos reconocer en el presente las cosas que hacemos mal como para poder hacernos responsables y cambiarlas. Pero pues es lo que es. Entonces en el próximo video les voy a explicar más, así como más de eso. Bueno, ok. Entonces, de mamá se aprende el mundo interno. De papá, en el segundo año y medio, en la etapa de la autonomía y donde se aprende la vergüenza y la culpa, una vez aprendí un dato muy bonito y muy interesante. Es la segunda etapa y es del año y medio a los 3 años. El bebé va a aprender a sentirse culpable y a sentirse avergonzado de él. Es interesante, en esta segunda etapa se va a marcar mucho la identificación con el papá. Va a impactar mucho en las emociones la identificación que tenga con el papá. Ahora, si yo tengo un papá que es estricto, es rígido, es violento, es alcohólico y mi papá tomaba, supongamos, no, mi papá era alcohólico y se la pasaba en las cantinas y me mandaba mi mamá a que lo sacáramos de la cantina y lo trajéramos y cada que llegaba, o nunca llegaba a la casa, y cuando llegaba a la casa nomás llegaba a golpear a mi mamá y no sé cuánto, Okay. Si mi papá me va a programar lo que es la vida y mi papá me está programando el abuso, el atropello, la violencia, la descalificación, el atropello a la dignidad, el que yo no merezco, el que yo no sirvo, el que yo soy tonto, lo que yo hago todo está pésimo, está mal, no sé cuánto. Pues, ¿qué identificación voy a tener con mi papá? ¿Qué identificación voy a tener con mi mamá? Si yo, por ejemplo, mujer, en el primer año y medio de vida, mi mamá trae heridas de su mamá, de rechazo, de abandono, de etcétera, y ella no se identificó tanto con... hay un conflicto, por ejemplo, muchas mujeres que son muy masculinas, que se identificaron más... Hay un punto aquí muy importante. Todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina. En el universo, todo funciona de estas dos energías, con la polaridad de estas dos energías. Está la energía que atrae y la energía que repele. Entonces, todo el universo tiene las dos energías, está en todo. El ser humano tiene la energía femenina y masculina. Vamos a hablar específicamente de los seres humanos. Todos los hombres tienen energía femenina y masculina. Todas las mujeres tienen energía femenina y masculina. Cuando vemos, por ejemplo, ay, es que mira, es un niño pero así como muy femenino. No hay ningún problema, porque todos tenemos energía femenina. La energía femenina es la que regula la parte de las emociones, y esa la aprendimos modelada por mamá el primer año y medio. Todos traemos energía masculina. La energía masculina es la que regula el pensamiento, es la que regula el pensamiento y como la claridad y el pensamiento objetivo, como el concretar las cosas, es la parte de la fuerza y la parte de la seguridad personal. Y toda esa energía de lo masculino, esas lecciones de aprender a sentirnos seguros y aprender a confiar en nuestra inteligencia, etcétera, la aprendemos de papá. Y esa es modelada en el segundo año y medio de vida. A los 3 años de vida, un ser humano ya aprendió a comprender, por lo menos en la conciencia de su alma, todo un mundo interno, ya recibió mucha información. Si yo tuve una mamá que fuera amorosa, protectora, cariñosa, etcétera, yo ya tuve una comprensión en el alma de lo que significa y cómo se siente el cobijo ese, y voy a desarrollar todas estas cuestiones del autoconcepto, esto, lo otro, el saber expresar mis sentimientos, el saber identificar mis sentimientos, etcétera, validarlos, todo eso, etcétera, etcétera. Ya se va a ir desarrollando. En los siguientes años de vida se van a ir desarrollando, pero ya vas en base a como ese cobijo, a esa plataforma ya, como esos cimientos que me dio mi mamá desde la parte del sentimiento. En el segundo año y medio, en la identificación amorosa con mi papá, si tuve un papá cariñoso, amoroso, protector, dulce, juguetón, alegre, que me viera, que me hiciera sentir bienvenido, identificado, confiado, etcétera, etcétera. Si yo tuve un papá así,
ya plantó emocionalmente como las bases para que en el desarrollo de la vida el niño vaya construyendo ya la comprensión del mundo exterior. Papá va a programar al ser humano en la vida. Mamá programa el mundo interno y papá programa el mundo externo. Si una persona tiene metas y las logra y es perseverante, es constante, si tiene estabilidad, si tiene fuerza, seguridad, si sabe poner límites, si sabe decir qué quiere, si sabe decir qué no quiere, si es una persona que confía en lo que puede darle al mundo, si es una persona que confía en que el mundo lo va a recibir bien, todo lo que tiene para dar, si sabe que la vida va a tener cosas buenas para él, para respaldarlo, para que lleve a cabo toda su misión y sus metas, etcétera, etcétera. Todo eso lo programa papá. Pero si yo tuve un papá que no fue amoroso, que fue violento, que me asustaba, que yo le tenía miedo, etcétera, etcétera, todo eso emocionalmente fue lo que me dejó. Y en base a eso yo voy a construir la percepción de la vida durante los siguientes años. Aquí es donde se distorsiona la vida, se distorsiona todo el mundo interno, la comprensión de quién soy yo. Si yo, por ejemplo, mujer, tuve una mamá que no fuera amorosa, ¿cómo me voy a identificar con lo femenino? ¿Cómo me voy a identificar conmigo misma como mujer? Si mi mamá está peleada con lo femenino, si mi mamá es masculina, mi mamá es la de los pantalones y yo trabajo y no sé cuánto y esto, toda la parte del pensamiento y la parte de lo racional, y mi misma mamá tiene atropellada la parte de lo femenino. En la historia de la humanidad, el femenino ha estado atropellado a través del atropellamiento de la mujer, haciéndola sumisa, anulada, cosificada, sexualizada como si fuera un objeto nada más de placer y de servicio. Entonces, toda la energía femenina ha estado atropellada. Tengo videos también que hablan de lo que es la energía femenina, lo que es la energía masculina. Entonces, en la historia de la humanidad, el femenino ha estado, toda la energía femenina ha estado atropellada. El problema es de que esa energía femenina está atropellada en los hombres y en las mujeres, en la cuestión de las emociones. Entonces, hay mucho trabajo por restaurar y por hacer en la sociedad y por aprender. Yo, mujer, ¿cómo me voy a identificar como mi mamá? Yo no me voy a identificar con mi mamá, entonces no me voy a identificar tanto con mi energía femenina. A lo mejor si mi papá fue menos, supongamos que a lo mejor mi mamá fue violenta, era violenta y era estricta desde que yo estaba chiquita, desde que yo estaba bebé. O a lo mejor no era violenta, pero a lo mejor era seca, era un témpano de hielo, no expresaba nada, era seca, castrada emocionalmente mi mamá por sus heridas. Si mi mamá fue una persona así, ¿cómo me voy a identificar yo, niña, con una mujer? ¿Cómo me voy a identificar yo con lo femenino? Y si mi papá, pues medio era un poquito más cariñoso, inmediatamente el niño necesita identificarse con alguno de los dos, porque papá y mamá son los que hacen la entrada, los que le dan la bienvenida al mundo. Entonces el niño necesita sentirse parte de eso. Entonces se va a identificar, pues me identifico con mi papá. Y entonces esas identificaciones se dan desde los primeros años de vida. Entonces es muy lógico, muy normal y muy común que una niña o que las mujeres nos identifiquemos con los papás, porque en la historia de la humanidad lo femenino y las mujeres está bien atropellado. Entonces es muy normal que nace una niña y que no se identifique tanto con su mamá, o que se identifique con una percepción femenina bien distorsionada de lo que es una mujer, bien atropellada. Entonces, de esa forma, aprende a atropellarse. Ok, ¿qué tiene que ver con todo este rollo? Ok, una persona trans, minuto 50, una hora para explicarles apenas para entrar en este tema, pero es importante toda la parte como el contexto, y aún así voy dejando, o sea, es un poquito así como bien general. Ok, una persona trans es una persona, no, es un ser humano, como cualquier otro heterosexual o homosexual o como lo que sea. En esta cuestión de la ideología de género y en esta cuestión de la identificación del sexo, se va a marcar en los primeros años de vida. Una mujer necesita identificarse con su papá y con su mamá, necesita tener una mamá y un papá amoroso y necesita identificarse la mujer necesita identificarse especialmente con su mamá, porque la mamá es la que le va a modelar lo que significa ser una mujer. Ah, sí, mami, esto significa ser una mujer. Pero si la versión que tiene mamá está toda distorsionada, eso va a ir en contra como de mi naturaleza, con el florecimiento de la feminidad, de la expresión de las emociones, de la creatividad, de la intuición, de todo lo que significa la energía femenina, con un hombre y con una mujer. Pero especialmente las mujeres hay una identificación especial con la mamá,
porque biológicamente están representando esa energía. Aunque tengo yo la energía femenina y masculina, biológicamente yo estoy representando la energía femenina. Es lógico que en esta vida que yo soy mujer, yo debo encarnar y debo aprender a honrar la energía femenina primero. Y desde mi energía femenina, integrar y honrar la energía masculina y cobijarla y equilibrarlas estas dos. Pero yo viviendo la armonía de la energía femenina, yo como mujer. ¿Cómo voy a honrar la energía masculina si ni siquiera he honrado o he aprendido a honrar la energía femenina que estoy representando hasta biológicamente hablando? Entonces es ilógico y tonto, y aquí está la parte como aberrante de querer, pues en vez de reconciliar mi parte emocional y restaurar las heridas que tengo, desde las heridas de mis papás y que se fueron aprendiendo como generacionalmente, etcétera, las heridas de todo el amor que no me dieron y que yo debía haber recibido, en vez de restaurar esas heridas, pues mejor hago una cirugía y quítame los genitales o transforme los genitales. Y voy a distorsionar todo, voy a cambiar todo, que cambie toda la vida. Y todo el mundo hábleme como si fuera yo un hombre. ¿En verdad, profundamente me voy a sentir yo un hombre? ¿Es real que la persona, es real que a lo mejor yo no me voy a identificar como mujer? Es que no me identifico como mujer. Claro, porque yo me sentí un poquito más vista de mi papá y me identifiqué más con mi energía masculina. Pero eso no quiere decir que yo no sea mujer, que yo no tenga esa energía femenina. Entonces tengo que restaurar mi energía. Si se fijan, el origen, el problema, la situación no está en los genitales, no está en la vida que tengo yo ahora, está en la cuestión emocional, no está en la cuestión biológica. El problema no está en la cuestión biológica, por lo tanto, la solución no está en la cuestión biológica. El problema empieza, el origen del problema empieza en la cuestión emocional, en la identificación y en el cobijo emocional que me dieron mis papás biológicos cuando yo vine al mundo. Traerlo a los hijos al mundo no es nada más tuve relaciones y me embaracé y ¡pum! Ahí aviento un chamaco, ¡pum! Ahí aviento un chamaco. No es nada más eso. Es importante y es una gran responsabilidad comprender todo el proceso que significa la construcción de una vida o la guía, la responsabilidad que yo tengo para traer a un niño. Es importante, en ese sentido, por ejemplo, me ha tocado a mí escuchar, y lo voy a retomar en el otro video, me ha tocado a mí escuchar mucha gente que dice, a cierta edad, bien jovencillos, 20 y tantos, lo que sea, ay, ya como que ya quiero ser mamá, ay, como que ya se me antoja tener un niño. Se me antoja tener un niño. Cuando comprende uno toda esta información, dices tú, ¿se te antoja tener un niño? Pues no es un juguete, no es un elote que vas a ir a comprar al parque. Ay, se me antojó un elote. Eso vas y te lo compras, pero no es una cosa que puedes, no es un antojo. Muchas veces, mucha gente que tiene hijos para hacerse cargo de alguien, para no hacerse cargo de sí mismo. Mucha gente busca tener hijos y embarazarse para tener la justificación de ya no tener que hacerse cargo de ellos. El problema es que de todo eso que no se quisieron hacer cargo, las heridas, las programaciones y todas las cuestiones que traen atoradas y no resueltas de toda la historia, de la infancia, de la adolescencia, de lo que sea, porque son heridas y heridas y heridas y heridas, y las heridas cuando no se sanan es como una bolita de nieve que se va haciendo grande, 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 y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando más. Entonces, en vez de yo hacerme cargo de todo eso, ay, no, mejor me hago loco y no pasa nada, yo puedo, y mejor voy a tener un hijo. Y voy a hacer las cosas bien, y yo puedo, y voy a hacer las cosas diferentes. Toda la gente que viene a terapia llega diciendo lo mismo. Yo voy a hacer las cosas diferentes, yo no voy a hacer con mi mamá, yo no voy a hacer con mi papá. Y terminan repitiendo lo mismo, exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Yo soy diferente, porque mi papá era alcohólico y yo no te tomo una gota de alcohol. Pues sí, pero el problema no es el alcohol. El problema es que el alcohol para tu papá era una fuga. Y entonces la cuestión aquí es, tú no te fugas a través del alcohol, pero ¿a través de qué cosas sí te fugas? ¿A través del trabajo, por ejemplo? Te la pasas en el trabajo. Esa es tu fuga. Entonces repites. Entonces al final, cuando empezamos a comprender toda esta información, entendemos cómo funciona todo. Entendemos cómo repetimos los patrones. Entendemos que toda la cuestión de una persona trans, de una persona
por ejemplo, la cuestión homosexual tiene todo que ver con esto también. Una persona que buscamos en las parejas, y eso hay información ahí del niño interno, hay videos en donde yo explico eso. Lo voy a explicar también un poquito más a detalle en otro video. En el video que voy a hacer también lo voy a explicar esta cuestión. Buscamos ya de adultos todo eso que no recibimos en los primeros años de vida, que no fue, como no tuvimos una mamá y un papá amoroso, como no tuvimos un seno familiar que nos cobijara y que soportara amorosamente para que nosotros pudiéramos desarrollarnos de una forma como más adecuada. La gran mayoría de la sociedad en las familias está así, ¿eh? O sea, no tuvimos un papá y una mamá amorosa y traemos heridas de los dos, o sea, uno Guatemala y otro Guatepeor. La gran mayoría de las, cuando digo la gran mayoría, son 90 y mucho por ciento de la humanidad, estamos así. Y mucha gente que diga, no, no es cierto, yo no tengo problemas. Anda. Ahí está peor la cosa porque hasta bloqueados están. Entonces es nada más cuestión de, no, venga a terapia una vez. Para que empiece a escuchar y 2 o 3 preguntitas. Y mira, esto, pum, ahí está. Una persona que trae estas heridas es una persona así, 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 así. Ay, sí es cierto. Pues claro, porque es información, es nada más información. Entonces, la cuestión homosexual. Todos los seres humanos, heterosexuales, homosexuales, esto, lo otro, todo, todas las cuestiones, o sea, los asexuales. Yo no quiero tener relaciones con nadie, yo no quiero casarme ni tener hijos, yo no quiero tener pareja. Ok, también usted, todos, de adultos, cuando nos relacionamos en la vida y sobre todo cuando nos relacionamos con una pareja, estamos buscando todo lo que nos faltó todavía de niños. Nos quedamos todavía anclados. Si algo no se resolvió, y eso lo dicen en las teorías Freud y esto y lo otro y Erickson y todos, pero pues hay que leerle, ¿verdad? Todo lo que no se resolvió en las etapas que se tenía que haber resuelto y se tenía que haber comprendido adecuadamente. En la primera etapa se trabajaba la confianza y la desconfianza. No, pues yo no tuve, me dejaron en la guardería, me dejaron con mi abuela, entonces pues yo no hubo un lazo amoroso que estuviera ahí cobijado. Mi mamá no estaba, o sea, yo sentía a mi mamá ausente, sentía a mi papá ausente. No soy consciente, pero eso se quedó ahí. Entonces yo fui una niña de guardería, por ejemplo. Yo no fui, pero fui una niña de guardería. Ok, no, pues esa etapa, en esta persona a lo mejor se programó posiblemente la desconfianza y no necesariamente la confianza. Entonces, que la canción, entonces es empezar a revisar cómo se ancló la desconfianza, por ejemplo. Ok. Eso que ya no se resolvió ahí, el haber aprendido de la confianza, haber aprendido a confiar en mí, haber aprendido a confiar en la protección de mi mamá, en haberme sentido segura. Entonces, esa protección que no se restauró y que no se aprendió ahí, ya es una lección aprendida que tarde que temprano se va a tener que aprender. Pero como ya siguió la siguiente, como ya pasó la siguiente, y en la siguiente tampoco aprendimos eso, ¡pum!, se acumuló. Y luego pasamos a la siguiente y tampoco aprendimos lo que hacía, ¡pum!, se acumuló. Entonces, ya atropelladamente se van acumulando todas las lecciones. Por eso, la gente adulta, mucha gente adulta, tiene comportamientos infantiles. Por ejemplo, la gente hace berrinches. Las cuestiones de celos, la gente que es manipuladora, que quiere controlar, que es controladora, la gente que es que se hace la víctima, que se hace que no puede, que no sabe, que lo ayuden, que no se... Todo eso son formas de manipular y esos son comportamientos infantiles que no deberían de existir en un adulto. ¿Por qué la gente adulta tiene comportamientos infantiles? Por cosas no resueltas. Por cosas no resueltas y todo eso va a impactar en su vida adulta. Ahora, esa persona adulta se va a reproducir. Entonces, cuando uno se reproduce, vuelve a producirse, literal. Entonces, si yo soy una persona con miedos, con juicios, con culpas, con esto, con miles de cosas no resueltas, con mucho amor, eso es lo que yo voy a reproducir en mis hijos. Ok, todas estas cuestiones no resueltas van a impactar en la vida de adulto, ¿verdad? Decía lo de los berrinches y estas cuestiones. En la adolescencia, por ejemplo, que es la cuestión de estar, lo que les decía que es la búsqueda de la identidad y que lo normal en la adolescencia es estar como perdido. Ok. Esta cuestión que dicen así como de ¿cómo le dicen? La crisis de los 40, creo. Que a los 40 las personas así como que se dan su segundo aire y entonces empiezan a vivir como adolescentes. Ok. Normalmente y comúnmente esas personas son personas que no vivieron esa etapa de la adolescencia y no lo restauraron y no lo resolvieron. Y vienen a vivir eso a los 30, a los 40 años
o a veces se quedan atorados toda la vida siendo unos adolescentes eternos. El problema es que no, se quedan siendo adolescentes eternos, pero no desde la forma resolutoria, o sea, no desde una forma como productiva y armoniosa, o desde la forma de haberse identificado, sino en la pérdida de la identidad, y se quedan perdidos toda la vida y siendo adolescentes eternos. Yo aquí ando tonteando. ¿Sí me explico? Entonces, de esa forma, los primeros años de vida repercuten en las decisiones que somos cuando somos adultos. Cuando iniciamos una vida de relación de pareja, todo lo no resuelto brinca y está condicionado, por más que diga yo, no es cierto. Todas las acciones que tomamos de adultos a partir de los 21, que ya somos adultos, que ya supuestamente ya tenemos la mentalidad y la conciencia, no sé cuánto, para tener una vida adulta y para empezar a construir una vida adulta, vamos a construir con todo lo no resuelto. Y todo lo no resuelto, tarde que temprano va a buscar manifestarse y que se termine de resolver. O sea, un niño que no tuvo una mamá que fuera amorosa y no se identificó con la mamá, va a estar buscando a su mamá en sus parejas. Una niña o un niño que no tuvo a su papá, que fuera un papá amoroso, que fuera un papá y no tuvo esa cuestión, no se integró esa lección, no estuvo lección aprendida, lección completada, no estuvo completada esa lección. Puede tener 40, 50, 60 años y todavía va a ser un niño, va a ser una persona que va a estar buscando a su papá. Hay videos en los que yo tengo en donde hablo del sugar mami, los sugar esos y todas esas cuestiones. Todo eso son cosas no resueltas de un papá que se convierte en papá de las parejas y de personas que andan buscando a su papá. Y funciona al revés también con la mamá. Entonces, todo eso es eso. Entonces, buscamos al papá y a la mamá por identificación. Ok, toda esta cuestión del trans, de si me identifico con mi cuerpo y qué busco en las relaciones, todo eso está condicionado y predeterminado por los primeros años de vida, y todo tiene que ver con la identificación de los papás. El problema y la solución no está en la cuestión biológica, punto. Ya lo dije, ya lo expliqué de muchas formas. Sí hay un problema, por supuesto que hay una urgencia y hay grave, o sea, el que estén pasando estas cuestiones ya nos están avisando que hay una urgencia de restaurar los primeros años de vida, de restaurar lo que es la paternidad, la maternidad, de concientizar a la sociedad en la sanación de sus emociones, en prepararse y trabajar con los jóvenes para desde jóvenes que ellos empiecen a ser conscientes de sus emociones y de las heridas que traen para que las empiecen a restaurar antes de que sean papás. Eso es el trabajo en el que se tiene que hacer. Eso es en lo que se tiene que abogar, en la educación psicoemocional, en la educación emocional, en la salud emocional. Eso es lo que se debe de normalizar, que las personas sean más conscientes de las heridas que traen de papá, de mamá, cómo se debe restaurar, que se acepte, que se ponga en las escuelas, las virtudes, los valores, que se supone que trabaja mamá, que es el amor, todas las cuestiones de los valores, todas las cuestiones de las virtudes emocionales, espirituales. No estoy hablando, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con religión eso, tiene que ver con el nivel de como de pureza que tiene un valor. No es así como a lo que cada quien quiera entender, no, sino explicar y volver a la pureza de las virtudes, volver a la pureza de los valores, qué significa la dignidad, qué significa la integridad, volver nuevamente a rescatar como la honorabilidad de ser una mamá, la honorabilidad de ser un papá, o sea, restaurar todas estas programaciones que tenemos de que el papá es nomás, pues yo me hago responsable, ya, toma, yo te doy para que lo abortes o yo te doy para que lo mantengas y pues ya, yo ya hice mi jale. O sea, es que los hombres, educar a los hombres en que tengan la conciencia de la importancia que tiene el papá en la formación de un ser humano. Educar a las mujeres para que comprendan que su salud emocional va a ser todo, por más que tú quieras aparentar y estoy bien y no pasa nada y yo soy una mujer muy exitosa. Pues sí, por fuera, pero emocionalmente está todo fregado.
emocionalmente está uno todo fregado y tarde que temprano va a haber problemas. Puedo ser yo por fuera una persona muy exitosa, tener millones de dinero, tener éxito, reconocimiento, ser una persona muy guapa, ser una persona que habla muy bien y con mucho conocimiento. Pero si yo no me he restaurado en mis heridas, si yo no he restaurado mis heridas de niña, eso es lo que yo voy a dar a mis hijos. Y eso es lo que yo voy a seguir reforzando. Y aunque yo lo quiera evitar, tarde que temprano voy a causar eso. Creo, pienso yo que ya con esto quedó suficiente y bastante claro estas dos explicaciones. Desde la parte de la base de la teoría, en qué se basa la teoría, en qué se basa la psicología para decir por qué no un niño tiene la capacidad. Lo expliqué de diferentes maneras y creo que ya quedó un poco claro. Y también como las consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener una persona así? Hay muchos casos y hay muchos videos. Investiguen. Ya hay otros países donde están permitiendo esto y hay personas que hablan y comparten su testimonio de cómo se arrepienten de haber tomado esa decisión, porque tomaron la decisión en el momento en el que eran adolescentes o que eran niños y no hubo un adulto maduro y consciente que los guiara en sus emociones y en la comprensión de la vida y en la comprensión de su mundo interno y del mundo como está. Entonces no hubo alguien que los guiara, tomaron decisiones y ya después de tiempo ya ellos fueron madurando y comprendiendo y entonces empezaron a ver claramente y entonces se arrepienten, les fregaron la vida, y digo les fregaron la vida porque aunque fue su decisión, fue una decisión no tan consciente, porque no tenía todavía la madurez para tomar esa decisión. Muchos casos de personas que son, que hay suicidios, hay una como deshumanización. Cuando ya cae uno en eso, en estos conflictos de identidad y por ejemplo, hay mucha promiscuidad, hay mucha distorsión de la sexualidad. Eso, si se fijan ya ahorita en la sociedad, está distorsionando mucho, así como el ser poliamor y todas esas tonterías son producto y consecuencia de toda esa parte que estoy explicando. Todo eso también no es armonioso, no es natural, no es algo que suma, no es realmente no está. No, es que la libertad y es que yo puedo decidir y mi cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo con la decisión de tu cuerpo, pero es el que tú decidas qué hacer con tu cuerpo o el que tenga alguien la libertad de decidir, no quiere decir que avientes a la fregada la conciencia de las consecuencias, de la información, de que te informes, de que sepas. Está bien la parte de la rebeldía del alma. Es cierto que generaciones anteriores ha estado mucha la represión, los juicios, la crítica, el abuso, esta cuestión que digo de las mujeres, el sometimiento, sí, pero hay formas de liberarse sin tener que transgredir otras ni distorsionar las cosas que sí funcionan. Es importante hacerlo, pero no a lo menso, no a lo menso nomás así como, ya, quiero ser libre y quiero tener relaciones con uno y con otro. Vean, investiguen, busquen testimonios de personas que lo han hecho y cómo siguen manteniendo sus vacíos existenciales, siguen manteniendo las heridas. El que cambien y modifiquen y que se operen y que hagan y que no sé cuánto, el que yo era un hombre y ahora soy una mujer y soy una reina de belleza y todo el mundo me ama y no sé cuánto. Investiguen realmente si esa persona genuinamente se siente bien y no es una mujer. ¿Cómo se va a sentir una mujer? Claro que se identifica con su energía femenina, por supuesto que la tiene y la puede honrar, pero no tiene que transgredirse. Y es importante entender el origen de estos movimientos o de estas como estas confusiones o de esta pérdida de la identidad y esto como no identificarse. Es importante comprender y saber de dónde viene el origen. Y entonces, en base a ese origen, restaurar lo distorsionado y lo que no ayuda del origen. Y no regar el tepache y hacer peor las cosas.
Bueno, espero que hayan llegado aquí, que vean. Yo sé que hablo mucho y doy muchas vueltas y repito muchas veces las cosas. Yo no soy youtuber, yo no soy conferencista, yo no hago esto. Yo soy terapeuta, yo trabajo en la parte de las emociones. Yo sé explicar esto en personas cuando estoy trabajando con un paciente. Yo no me dedico a salir en la tele y a dar pláticas y a concretar. Entonces, para mí es a veces un poquito como difícil explicarlo porque lo estoy grabando. Este, pero es eso nada más. Pero bueno, aún así, gracias si me escucharon. Si saben que haya personas que les pueda servir esta información o que estén interesados en aprender, compártanlo. Yo grabo estos videos con todo el amor y con todo el respeto, este, que el proceso, que un niño, que el ser humano en lo más profundo y más vulnerable merece. Gracias.